Querida comunidad continental, hoy marcamos el inicio de un nuevo año académico, un momento lleno de compromiso, desafíos y sobre todo nuevas oportunidades. Bienvenidos al periodo académico 2025-10. Bienvenidos a la Universidad Continental. Hoy cada uno de nosotros damos un paso hacia un futuro lleno de retos y anhelos por alcanzar. Este comienzo no es solo una fecha en el calendario, es un símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. Queridos y queridas estudiantes, vuestra decisión de ingresar a la universidad es el comienzo de un capítulo trascendental en sus vidas. Les recordamos que cada esfuerzo que pongan hoy les abrirán las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Queridos docentes y colaboradores, queremos agradecerles por su dedicación y esfuerzo incansable, por su trabajo y pasión forjando el futuro de cada estudiante que cruza nuestras puertas. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo periodo académico, con el firme propósito de seguir construyendo una universidad más inclusiva, innovadora y comprometida con la excelencia. Un lugar en donde la educación no solo se trata de aprender, sino de transformar, de cambiar vidas y contribuir a una sociedad mejor. Estamos listos para ir por grandes logros, superar desafíos y alcanzar nuestras metas. Lo mejor está por venir. No renuncio a dar lo mejor de mí. Lo único constante en la vida es el cambio. Es la oportunidad para crecer, adaptarse, aprender sobre nosotros y descubrir nuestro lugar en el mundo. Un lugar que estimula nuestros sentidos y nos permite desarrollar habilidades para generar impacto positivo en nuestra ciudad, país y el mundo. ¿Te parece imposible? Imposible era que una universidad de Huancayo tenga 5 campus en diferentes ciudades. Imposible era estar en el ranking de las 10 mejores universidades privadas del Perú. Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años generando impacto positivo. Día a día todos nosotros podemos ir contribuyendo a nuestro planeta desde casa, obviamente ahorrando no solamente los recursos como el agua, también segregando nuestros desperdicios. Recuerden de que la sostenibilidad es parte de cada uno y después ya se suma el equipo, ¿no? El equipo en casa, el equipo en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Esta iniciativa es muy innovadora y va de acuerdo a los cambios que está sufriendo nuestro planeta y para crear conciencia ambiental dentro de todos los estudiantes y a su vez estos puedan transmitirlo a su entorno más cercano. Una de las mejores opciones que la universidad tiene es la brigada. Un estudiante puede formar parte de la Brigada Verde y así también inmiscuirse en este tipo de eventos y tomar más en cuenta el planeta Tierra. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio de diálogos ambientales internacionales.
El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es una conversación muy amena, muy dinámica respecto a la gestión del recurso hídrico. Y más aún porque vamos a ver el caso específicamente de Chile, el caso de México y el caso de Perú. En esta oportunidad, pues vamos a aprender de las maneras como estos países han venido gestionando el recurso hídrico y más aún porque nosotros aquí en Perú sabemos que dentro de todos los servicios que tenemos en nuestro país, el recurso hídrico es el más barato, es subvencionado por el Estado y da la casualidad que si bien es cierto, es el más barato, es el más importante, es el más necesario, es el que sin él pues simplemente no tenemos vida, sin él simplemente se acaba el desarrollo de los ciudadanos en Perú específicamente porque estamos ubicados en un desierto. Nuestro país, el Perú, tiene una costa muy larga, va desde Tumbes hasta Tacna y tiene un ecosistema muy seco, lo que hace justamente de que el agua no tenga una disponibilidad. Eso significa que al tener un ecosistema tan seco, eso genera el incremento en el costo de poder obtener este tan valioso recurso hídrico. Ya se ha dicho, lo hemos escuchado y lo repetimos, que las futuras guerras van a ser ya no por el oro, ni por la plata, ni por el petróleo, va a ser por la gestión del recurso hídrico. Salvador, bienvenido. Tenemos aquí a Salvador Rosas Barrera, un amigo de casa, un amigo que nos está acompañando desde México, comentarista especializado. Él es un economista que tiene una gran influencia en los objetivos de desarrollo sostenible. Salvador nos va a comentar cómo está gestionando México el recurso hídrico. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo ambiental internacional. Hola Carmen, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre es un gusto el poder participar contigo y precisamente en este foro tan importante que pues de alguna manera se ha ido posicionando con temas tan relevantes como estos precisamente, ¿no? Ante, ante la crisis multidimensional que está enfrentando la humanidad y que parece que lamentablemente no se ha pues no se ha interiorizado suficientemente por nuestros gobiernos y creo que todavía no suficientemente en la población. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por traer también y estar presente desde México a este espacio de diálogos ambientales internacionales. Y bueno, el caso de Chile es un caso especial, es un caso que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque ellos han logrado un avance significativo respecto a la gestión del agua. Sin embargo, mucha de esta población ha podido tener acceso al recurso hídrico, a este recurso tan importante, casi el 100%, estamos hablando de un 97, 98% de personas que tienen acceso al agua, muy distinto al caso peruano. En nuestro caso, digamos que un 20% recién de la ciudadanía tiene acceso al agua potable, ojo. Sin embargo, en el caso de Chile, ellos enfrentan desafíos muy grandes, porque, al igual que nosotros, están ubicados en una zona desértica. La gran franja costera que tiene Chile, la gran franja costera, es muy seca y tienen este gran desafío que es la sequía. Es interesante aprender de cómo ellos han venido gestionando de manera integrada el recurso hídrico, porque a pesar de tener un estrés hídrico muy grande, tienen muchos productos que exportan, muchas frutas especialmente, siendo considerado como un país exportador. En el caso de México, quería preguntarte, estimado Salvador, ¿tienen también problemas con el estrés hídrico, algunas zonas más que otras? Y de hecho,
Fíjate que nosotros tenemos por momentos una gran fortuna y por momentos un gran infortunio. Por ejemplo, en la parte sur del país tenemos eh, abundancia del recurso. De hecho, México aparece constantemente en las noticias internacionales por los graves efectos que se presentan cuando suceden, por ejemplo, fenómenos como huracanes. De hecho, recientemente tenemos amplias zonas de algunos estados del centro y del sur del país muy afectados por una gran cantidad de agua que no somos capaces pues de gestionar, ¿no? Y esto genera pues grandes problemas, inundaciones, algunos decesos, pérdidas materiales muy grandes. Y en el sur, perdón, en el norte tenemos el contraste, grandes áreas con fuertes sequías, con importantes pues efectos negativos relacionados con el cambio climático, el calentamiento global, la desertificación. Entonces, es una tierra de muchos contrastes. Alguna vez un académico decía, ¿y por qué no se establece un mecanismo para llevar el agua del sur hacia el norte? Pues nuestro país, las distancias son muy grandes y eso pues es bastante difícil de realizar. Eh, a pesar de ello, nuestro país, incluso en lugares donde existe el recurso hídrico, hay zonas en donde eh, sufren de estrés hídrico. Pero eso está más relacionado por la manera en que se gestiona el agua. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la edad de las infraestructuras, con el mantenimiento de las infraestructuras y con, digamos, pues con las estrategias que se llevan a cabo para su extracción, para su aprovechamiento y sobre todo para el tratamiento del agua. Esto que mencionas sobre Chile, ellos tienen, la verdad, un sistema envidiable en donde pues procesan el agua utilizada de tal manera que puede reintegrarse a los procesos productivos y al consumo humano. Esto es algo que me parece que tendríamos que tomar en cuenta en nuestros países, sobre todo para mejorar los sistemas de gestión. De hecho, durante mucho tiempo se ha considerado el agua en México como uno de nuestros problemas, porque, por ejemplo, seguramente saben de la historia de México, de la Ciudad de México, que se estableció en un lago, ¿no? Y nuestros visitantes cuando llegan aquí tratan de ver el lago y se dan cuenta que el lago no existe, porque toda esta agua, todo este lago fue desecado y fue desecado desde el siglo pasado, en donde pues se buscó desalojar todas las aguas. Y así como tenemos este problema aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que sufrimos inundaciones y encharcamientos, pues en el sur esto se convierte en un grave problema de grandes dimensiones por el costo que tiene en términos de los bienes y las vidas que a veces se pierden. Muchas gracias, Salvador, por compartir estas experiencias. Efectivamente, los huracanes, las inundaciones, es parte de los desastres naturales que tú nos haces recordar a esta parte del planeta, porque si bien es cierto, somos parte de América Latina, nosotros todavía no hemos llegado, no tenemos huracanes ni inundaciones. Lo que tenemos son temblores y terremotos. Sin embargo, el tema Nosotros de... también. Tú también, sí, ustedes también tienen. Uy, entonces nos vamos a poner a competir un poquito en quién tiene más desastres. Sin embargo, bueno, el tema de la escasez hídrica es un denominador común, creo, para todos los países en general, ¿no? Si bien es cierto, somos un un mundo azul con gran porcentaje de agua, sabemos que este porcentaje, pues la mayor cantidad de porcentaje es mar y es muy poco con recurso hídrico, ¿no? Todavía tenemos algunos ríos importantes, caudalosos, como es el río Amazonas,
pero que igual está cruzando a países hermanos vecinos como Colombia, Brasil, y bueno, también pasa por Perú. Y este es uno de los puntos también debatibles respecto al acceso al agua y lo que se nos viene. Lo que se nos viene. En el caso de Chile, bueno, el caso de Chile vamos a ver que ellos se han enfocado mucho en garantizar la disponibilidad y la gestión del agua, especialmente por el saneamiento. Eso es muy bueno. Se ha avanzado muchísimo en el saneamiento, no solamente el recurso hídrico, sino que Chile es un país muy, muy completo. Tiene unas carreteras envidiables, tiene un Ujú. sistema de gestión muy bueno, el sistema automotriz es muy, muy limpio. Yo quedo sorprendida cada vez que visito Chile porque están todo el tiempo innovando, innovando, tienen trenes de conexión, subway, tienen un gran avance en todo lo que es la gestión y bueno, el agua no se ha quedado de lado. En el caso del Perú, nosotros tenemos metas, unas grandes metas en este ODS, que es el ODS 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos, específicamente para todos, porque nosotros no tenemos saneamiento completo. Esto se ha centrado muchísimo en ciudades como Lima y en otras grandes ciudades. Sin embargo, todavía tenemos muchas comunidades, pueblos que no tienen un saneamiento. Tenemos 11 indicadores y 8 metas. Y dentro de las metas que se pueden proponer en ese compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siempre las cuadramos con una plataforma, te comento, Salvador, que se llama INEI, es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas. Aquí mi amigo es un trome en matemáticas, es un trome en echar números y valorar los ecosistemas. Así que yo sé que es muy importante el dar un valor a la conservación de las cuencas y las cabeceras de cuencas, justamente por el acceso que nos brinda a estos recursos hídricos. Y en el caso de Perú, se nos habla que existe una meta que es la número 1 y dice, de aquí al 2030, o sea, en 5 años, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Esto tiene un pro y tiene un contra, porque dice proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgo. Cuando yo he visitado DF, fíjate que no he podido observar, Salvador, que en DF tengan pobladas con casitas de material noble alrededor de lo que son los cerros, montañas. No he visto que DF haya poblado estos lugares. Eso me llamó muchísimo la atención. Somos muy parecidos como países, ¿sabes? La comida, en el cariño de la gente, lo colaborativos, pero me he fijado que en DF no tienen esta costumbre de habitar los cerros. No sé, me dirás tú, si será porque tienen un país tan, pero tan grande, que no necesitan irse para los cerros, porque obviamente eso hace más complicado el construir las casas, también que el acceso al agua sea más complicado, porque tienes que bombear el agua hacia arriba, eleva costos, también las conexiones, las transmisiones, la cercanía. En el caso de México no lo vi. En Chile, sin embargo, sí lo vi. En Chile sí he visto que ellos, al igual que nosotros, y a pesar de ser un país también largo, sí han habitado cerros. Dime, ¿me estoy equivocando respecto a esta visión que he tenido cuando he ido a DF respecto a poblar los cerros? Bueno, déjame decirte que lamento destruir esa imagen, pero también tenemos ese tipo de asentamientos. De hecho, eh,
la ocupación de estas, nosotros le llamamos laderas, ¿no? Ha generado algunas desgracias, precisamente con el tema del agua, porque México tiene periodos de sequía, como algunos otros países, pero también periodos en donde llueve mucho. De hecho, acabamos de pasar una temporada de lluvias bastante importante. Fíjate que hace dos años, si no mal recuerdo, ya se anunciaba que estábamos muy próximos al día cero. ¿Cuál es el día cero? Al que no íbamos a tener agua para el consumo humano. Porque las presas que dotan, y bueno, eso también lo acoto en este momento, la Ciudad de México no tiene la suficiente agua para su propio consumo. Por lo tanto, tiene que importarlo desde las cuencas vecinas. Es un sistema de bombeo que lo que tú acabas de decir acerca de las viviendas que viven en los cerros, pues se tiene que bombear el agua hasta allá, en cisternas, y a partir de ello, por gravedad, surtir a la población. La Ciudad de México tiene eso, pero en una escala mucho mayor. Tenemos que importar el agua desde otros estados de cientos de kilómetros de distancia. Se bombea a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, eso tiene un gran costo. Entonces, en términos de la población, pues implica una gran inversión el traer el agua hasta la ciudad y luego repartirla. Decía yo que esta cuestión del agua, cómo asegurar el suministro del agua al 100% de la población. Platico rápidamente. Aproximadamente, la Ciudad de México debe estar muy cercana al 100% de la cobertura del servicio, muy cercana. Y una certeza del servicio, quizá que podríamos estar hablando del 80-85%, porque hay zonas de la propia Ciudad de México o el DF que tú conoces, el Distrito Federal, en donde existe una escasez de agua. Hay zonas en que por años han padecido de esta escasez, y de hecho hay algunos movimientos sociales en pro pues, de la demanda del servicio de agua. Pero digamos que en la zona metropolitana, que es una zona mucho más amplia, hay zonas en que llevan meses y a veces hasta años sin contar con el servicio de agua potable. Existe la red existe, la cobertura existe, pero esa red no cuenta con el servicio de agua. Algunas de ellas que tienen la fortuna de recibir el agua potable algunos días, a eso le llaman sistema de tandeo, es decir, les tocan 2 días a la semana y 5 no. A veces son 2 días y 15 no. Entonces, eso genera una crisis sumamente importante, porque esto implica costo para las familias que tienen que comprar el agua de otra fuente. No sé si en Perú exista, pero hay camiones cisterna que se dedican a vender el agua, ¿no? Pero ¿qué crees? Es paradójico el fenómeno que se presenta, porque mientras existe agua para cargar esos camiones cisterna o pipas que les llaman aquí, mientras existe agua en los pozos para cargar esas pipas, no existe agua en la red. Y el costo que tiene 1 litro de agua debe ser algo así como 20 centavos. 20 centavos. Y una pipa de estas que venden el agua, te la vende en 2 pesos. Los 100 litros, la unidad son 100 litros, ¿no? Entonces imagínate que estamos afectando primero el derecho al acceso al agua, ¿no? Por fallas en el sistema, porque además casi el 40% del flujo que deberían llevar las tuberías se pierde en fugas. Casi el 40%. Es una cifra alarmante, y eso está medido. Y entonces las personas que carecen de líquido tienen que comprarlo de alguna manera. Lo compran a las pipas,
para almacenarla, quienes tienen manera de almacenarla y quienes no, bueno, pues tienen que comprar de manera recurrente. O tienen que comprar envases más pequeños, pero de manera todavía más recurrente. Eso tiene implicaciones muy fuertes en la economía doméstica. Entonces, de alguna manera, la escasez de agua se soluciona, pero todo es a costa del bienestar de la población. Esto que nos lleva al ODS precisamente, en donde habla del derecho al agua, ¿no? Y ese derecho al agua está siendo, pues, no respetado, porque al final las autoridades que son responsables de la gestión del agua están siendo omisas en cumplir con ese servicio, ¿no? Y entonces, sí, estamos en presencia en la posibilidad de que se nos presente o se nos dan manifestaciones de esa guerra del agua de la que hablabas y que con lo que iniciaste. Pero ahora esa guerra del agua la tenemos de manera interna, todavía es una guerra civil, ¿no? Porque nos peleamos con los que venden el agua, con la administración pública, con los servidores, etcétera, etcétera, y estamos luchando, estamos compitiendo por el agua. Como ustedes saben, nosotros somos vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica y existen convenios porque sucede que nuestra frontera está constituida por un río, ¿no? Y ese río, pues, en su parte originaria viene de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa agua se tiene que repartir entre los Estados Unidos y nosotros. Y entonces existen convenios en donde nosotros tenemos que ceder parte del agua. Bueno, al mismo tiempo, pues tenemos que ceder parte del agua porque nos corresponde, ¿no? Sin embargo, hay momentos en que cuando la sequía se nos presenta a nosotros más seguido, eh, caemos en deuda de agua, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues en algún momento hay que pagar esa deuda, ¿no? Y entonces está ese conflicto latente en donde, llegado el momento, parece que vamos a tener por ahí un cierto conflicto, que ya lo hemos tenido, en términos de, pues, un poco cumplir con ese acuerdo. Y así como esto, pues en diversas partes del mundo ya existe ello, ¿no? O sea, la guerra por el agua es una de esas guerras que está vaticinada desde hace mucho tiempo y que lamentablemente el cambio climático nos está acercando cada vez más a ello, porque sabemos que los patrones de precipitación están cambiando, ¿no? Entonces, eso con lo que tú abriste me llamó mucho la atención el que, bueno, pues estemos ya hablando sobre ello y lo mejor sería que estuviésemos ya actuando sobre ello. Qué impresionante, Salvador. Muchísimas gracias por tu reflexión y también muy impactante el escucharte compartirnos que ya están a puntas de llegar al día cero, ¿no? El día cero que es como que el cataclismo, el día que todo se acaba y ya adiós a todo lo material, Complemento, sobrevivan seres humanos. complemento lo que dije, ¿eh? Estuvimos a punto de llegar al día cero hace 2 años. ¿Sabes? El volumen de almacenamiento, o sea, 2 años después, por el, por el, por el régimen de precipitaciones que se ve alterado, ahorita las presas que surten a la Ciudad de México de agua están a punto de llegar al 100% de capacidad de almacenaje. O sea, de estar casi en el 20% y a punto de llegar al día cero, en este momento estamos en el casi en el 100% de almacenaje. Imagínate. Ay, cuando te escuché hablar eso, pensé que estabas hablando de la profecía de Apocalipsis y esas películas que decían que el mundo se iba a acabar y tienen Sí, sí, sí. razón por ahí por México. Y le doy la bienvenida a nuestra gran amiga, colega Carolina Riquelme, que se está conectando desde Chile. Carolina es una especialista también en Derecho Ambiental. Ella es doctora en Derecho con mención internacional en la Facultad de la Universidad Rovira i Virgili. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por ser parte
de este espacio y de estar con nosotros conectados. Estamos teniendo en este momento una conversación muy rica con Salvador, que se ha conectado desde México, y contigo, Carolina, desde Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio tan rico donde podemos conversar y charlar de justamente la necesidad del acceso al agua. Bienvenida, Carolina. Gracias, Carmen. Un gusto verte en estas circunstancias. Yo creo que una de las herramientas que nos dejó la pandemia, que fueron muchas más malas cosas, ¿verdad? Pero de las buenas cosas que nos dejó es la posibilidad de volver a encontrarnos a través de estas herramientas que nos entrega Internet y poder compartir este espacio de conocimiento. Agradezco infinitamente tu invitación, me emociona mucho además verte nuevamente, tú cumpliendo tu rol de académica también, entregando conocimiento respecto a la temática ambiental, que fue la que nos unió en un momento cuando hicimos juntas el máster en Derecho Ambiental en la Universidad Rovira y Virgili, precisamente, así que muy, muy emocionada por tu invitación y por reunirnos aquí. Escuché también muy atentamente algunas reflexiones de Salvador, que es bastante interesante. Yo creo que el análisis de derecho comparado, en términos generales, es muy enriquecedor, y especialmente tratándose de temas de agua, porque sabemos que es un recurso escaso, estamos en presencia de este fenómeno que es el cambio climático, que es de naturaleza antropogénica, eso ya se ha dicho por este comité de expertos que es la IPCC. Entonces yo creo que también me alegra mucho la convocatoria de personas, estudiantes o personas que se interesan en la temática, que nos están acompañando también el día de hoy, y que también agradezco su presencia. Así que las gracias son mías, Carmen. Fíjate qué rico es este momento. Carolina con Salvador se están conociendo. Salvador es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es candidato a doctor en urbanismo. Entonces también él aportaba muchísimo. 3 académicos en este momento. Fíjense, estamos armando la ODS 17, Alianzas Estratégicas a nivel internacional. Chile puede ir para México, México puede ir para Chile, a Perú, y nos vemos todos y armamos aquí un debate justamente de la necesidad de cuidar este recurso tan importante. Carolina, estábamos conversando de que Chile ha avanzado muchísimo en la gestión del recurso hídrico, y tú mencionabas, cuando yo te escuchaba en aula, yo decía, qué impresionante, cómo han avanzado en la gestión, pero eso es bueno porque tienen un buen recurso, buen acceso, un buen sistema, saneamiento. Más del 96% de la población tiene acceso al agua, pero eso también hace que encarezca el recurso. Es muchísimo el impacto que tiene la población. Sí, en realidad, en términos de gestión, efectivamente yo creo a nivel comparado, yo creo que lo que más debemos rescatar aquí es justamente el tema de la gestión. ¿Quién gestiona el recurso hídrico en Chile? Entonces, y todo apunta, o sea, para comenzar a desentrañar o buscar una respuesta sobre quién gestiona el recurso hídrico en Chile, tenemos que determinar cuál es el modelo de desarrollo económico que tenemos. Entonces, nuestro modelo de desarrollo, que fue instaurado especialmente en la Constitución de 1980, es un sistema, un modelo económico liberal. Entonces, en general, entrega la gestión a los privados. Y esto, en general, ocurría de esa manera desde la colonia, desde época de la colonia y con posterioridad a la colonia, donde efectivamente quien hacía la gestión del recurso eran los usuarios del agua, es decir, aquellas personas regantes. Luego vinieron las hidroeléctricas, que también se reunieron en organizaciones de usuarios de agua. Pero para gestionar estas aguas que tienen un fin, y aquí era como el título de la invitación, ¿cierto? De que determinar el uso del agua, cómo se aprovecha el agua en Chile. Entonces, parte por distinguir entre aquellos usos, y que es una clasificación que viene ya del derecho romano, que establece los usos comunes de los recursos naturales, y en este caso del agua, y los usos privativos. Entonces, los usos comunes tenemos que son aquellas que nos vamos a bañar al lago, nos vamos a bañar al río, y siempre hablando de aguas continentales, aquí para dejar claro, no las marítimas. Entonces tenemos un uso común
que es entregado porque estamos en presencia de un bien de uso público, ¿cierto? Pero sin embargo, a efectos, cuando ya entramos dentro de este ámbito de un modelo de desarrollo económico que es liberal, entonces tenemos que pensar que lo que se pretendía con la Constitución del 80 era un desarrollo económico del país. Y este desarrollo, que en realidad la palabra desarrollo surgió con posterioridad, que es esto del desarrollo sostenible, pero en el año 80 lo que se pretendía era un crecimiento más bien, independiente de externalidades negativas que pudieran ocurrir o realizarse respecto del medio ambiente. Entonces, el mecanismo de gestión, si bien ya estaba sostenido en base a comunidades de usuarios de agua, acá lo que se hizo es establecer un mecanismo de uso privativo de aguas para aquellas empresas que iban a suscitar un desarrollo económico del país. Y esto principalmente, estas industrias son principalmente la hidroeléctrica, la forestal y la minera, que iban a sostener entonces este crecimiento que significaba un aumento en el PIB, finalmente, en Chile, en los años 80. Entonces, claro, ¿cuál fue la forma, cuál es el mecanismo en general en los derechos comparados y en España? Por ejemplo, que es fue el ordenamiento jurídico que tuve mayor aproximación en materia comparada porque fue el objeto de mi tesis doctoral. Y en general, en todos los países, porque Chile tiene un mecanismo de gestión que es sumamente excepcional. Entonces, porque en todos los lugares lo que tenemos nosotros en América Latina y en España son concesiones, concesiones de un espacio público. Entonces, así como tenemos concesiones, no sé, de terrazas para el verano de los restaurantes que utilizan las veredas, acá, en términos generales, en las legislaciones lo que existe es una concesión de derechos de aprovechamiento, derechos de uso privativo del agua, con estas finalidades productivas económicas, para lograr este desarrollo, este crecimiento económico. Entonces, en rigor, lo que pasaría en otras legislaciones significaría que el Estado otorga mediante concesión un uso privativo del agua a la hidroeléctrica o a la forestal o a la agricultura o a la minería, ¿cierto? Y la concesión per se, como tal, como institución de derecho público y administrativo, tiene algunos requisitos y en términos de agua, cuando hablamos de agua en general también, cuando se concede este uso privativo, debe cumplir una función pública, una finalidad pública y tiene que manifestarse un objetivo, un objeto por lo cual se solicita un uso privativo del agua, tiene causales de caducidad, tiene causales de extinción y hay una serie de o un orden de prelación para efectos de este uso del agua. Es decir, siempre en primer lugar va a estar el consumo humano, saneamiento, y luego bien vendrán las otras posteriormente, como los usos industriales, usos agrícolas, etc. En Chile, cuando se instauró la Constitución del 80 y seguido de esto el Código de Aguas del 81, el acto administrativo por el cual se entregaba este derecho privativo a un particular no era una concesión, no tenía la naturaleza jurídica de una concesión, sino que era más bien un acto sui generis. No podemos decir que era una concesión por cuanto fueron derechos al uso privativo de aguas otorgados gratuitamente a quienes lo solicitaban, otorgados a perpetuidad, otorgados sin necesidad de justificar el uso, otorgados sin esta orden de prelación. Es decir, quienes tenían la información privilegiada en ese momento de que había una organización de la administración pública llamada Dirección General de Aguas que otorgaba estos derechos de uso privativo, finalmente son los que captaron estas primeras aguas al uso privativo de aguas superficiales. Y entonces, claro, las grandes hidroeléctricas, las grandes forestales acapararon este recurso y se generó esta externalidad que finalmente terminó por determinar que la gestión de estos usos privativos pasaron a manos de los privados, de estos grandes conglomerados económicos, y separándose entonces el uso del agua de la tierra, muchos campesinos quedaron fuera de este conocimiento y efectivamente creían que tenían el agua porque tenían la tierra, pero eso ya dejó de ser así. Entonces, este pequeño agricultor ya también dejó de ser parte
del esquema de la persona que gestionaba el agua. Y finalmente, hoy, quien gestiona este uso privativo de las aguas son solamente aquellas personas que detentan un derecho de aprovechamiento al uso privativo de las aguas, sean estos hidroelectricidad, sean estos mineras, sean estos agricultores. Entonces, y mediante estas organizaciones de usuarios que toman bastante importancia. Y la función del Estado, en este caso, es una función subsidiaria. Por eso se dice que Chile es un Estado subsidiario. Nosotros no somos un Estado social de derecho. Eso no está establecido en nuestra Constitución, ese no es nuestro modelo, sino que el Estado tiene que proporcionar las herramientas necesarias para el mejor desarrollo material y espiritual posible de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso pasa, por tanto, que ellos deben entregar cierto apoyo a estas empresas de carácter privado, hidroeléctricas, mineras, para la mejor gestión cuando ellas no puedan lograrlo de forma particular, de forma privada. Entonces ahí vemos que en Chile hay subsidios para la gestión del riego agrícola, por ejemplo. Entonces los agricultores postulan a ciertos subsidios que le entregan cierto presupuesto, cierto financiamiento para que puedan establecer un mecanismo, una tecnología distinta o más avanzada para su riego, por ejemplo, o elaboración de compuertas, y todo entonces se gestiona. La gestión es privada y la gestión también pasa, como esto, los derechos de aprovechamiento pasaron a manos de privados, la intención era que se generaran mercados del agua. Y en algunos casos ha funcionado, donde hay embalses, y eso pasa en la ciudad de La Serena, que queda aproximadamente a un embalse de La Paloma, que se llama, que queda aproximadamente a 500 kilómetros al norte de Santiago. Y claro, entonces, dentro de los economistas o algunos ingenieros en agua, señalan que, claro, el mercado debiera funcionar si siguiéramos todo esto de la mano invisible, de Adam Smith y laissez-faire, pero vemos que independiente del mercado de que se trate, siempre va a haber externalidades. Y estas externalidades es necesario que el Estado esté presente para regular. Entonces, aquí en Chile hay personas que son defensoras de este modelo, porque lo que se pretende es la liberalización entonces de todas las actividades humanas, y hay aquellos que pretenden una mayor estatización, una mayor regulación por parte del Estado con el fin de propender a estas externalidades que son más gravosas, entendiendo que puede ocurrir, y ha ocurrido casos, porque la sequía también nos afecta a nosotros. Dentro de las características establecidas por Naciones Unidas, Chile cumple de las 9 características, al menos con 8 de las características. Tenemos el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Y además del estado de sequía que en general hemos sufrido, también está el asunto o el tema de la escasez, porque no hemos sido tampoco tan capaces de poder gestionar de la forma más adecuada, evitando pérdidas o pudiendo lograrse tal vez un consenso entre lo público y lo privado. Porque yo creo que, y en eso es lo que el intento de avanzar respecto de cómo podemos gestionar mejor el recurso hídrico. Y tomando un poco con lo que decía Salvador, porque Salvador se refirió al tema de derecho humano al agua y hablaba de los camiones pipa, ¿cierto? Aquí se llaman camiones aljibe. A pesar de que, claro, pareciera ser que Chile fuera un país más desarrollado, pero nosotros también tenemos nuestras falencias. Y en este caso, claro, como hay ciertos derechos de aprovechamiento que están siendo detentados actualmente, por ejemplo, con mineras, especialmente en la parte norte, vemos que hay muchas comunidades, y hay un ejemplo que fue conocido por tribunales de justicia, como el caso de la comunidad de Los Nogales, donde efectivamente había toda el agua que se generaba en ese sector, en esa cuenca, daba abasto malamente para cumplir con esta actividad empresarial, esta actividad económica como es la minera. Entonces, efectivamente, los caudales bajaron y la comunidad agrícola y con una ganadería de subsistencia carecía del recurso, ya no llegó más recursos. Entonces, la forma, y siguiendo también todas las recomendaciones del Comité del Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y otras organizaciones de Estados americanos y de Naciones Unidas también, donde se establece como un volumen mínimo de 1.000 litros, de 100 litros diarios por persona. En este caso, la única forma que se ha podido cumplir es mediante los camiones aljibe. Y entonces, claro, uno discute y lo dice, pero ¿es a eso lo que nos referimos cuando pensamos en el derecho de acceso al agua? Entonces, ¿en qué medida esta comunidad puede ser parte de la gestión de este recurso? Pareciera que como nos detenta derechos de aprovechamiento, entonces no tiene ni voz ni voto respecto de cómo poder gestionar este recurso hídrico. Entonces, tenemos esta dificultad aún, incluso como se ha incrementado el estado de sequía, ya la propia jurisprudencia de la Corte Suprema ha disminuido de 100 a 50 litros por persona diario. Entonces, y también esta discusión de a quién corresponde, qué administración del Estado le corresponde entregar, a la gobernación, a la municipalidad, que sería la alcaldía. Entonces también siempre hay discusiones que llegan, el conflicto llega a niveles de tribunales para la solución de aquellos. Y bueno, eso está algo por decidir. Se ha avanzado algo en materia de derecho humano al agua porque nosotros no lo tenemos establecidos en nuestra Constitución y solamente en una reforma del Código de Aguas de abril del 2022 se incorporó este derecho humano. Y recién ahora la administración pública, que es la Dirección General de Aguas, como les había señalado, se está haciendo cargo de hacer valer y de implementar realmente este derecho en la práctica. Sin embargo, hay mucho por avanzar aún en esos términos, y nosotros, no sé si recuerdan que hace un tiempo atrás tuvimos intentos de modificar nuestra Constitución, hubo ciertas movilizaciones sociales que dieron lugar a una primera convención constitucional fallida, porque finalmente hubo dos, pero fueron ambas fallidas, y en la primera de ellas se establecían normativas constitucionales respecto a la gestión del agua, justamente, donde el agua debiera ser considerada en relación a la cuenca, y en ese sentido establecían ciertas organizaciones de cuenca para determinar entonces cómo debiera repartirse finalmente este recurso que es limitado y es indispensable para la vida. Pero bueno, no surtió efecto y seguimos en la discusión. Pero principalmente esto es como, en términos muy generales, este panorama. Finalmente estamos todos los países, hacemos parte del globo, del planeta, ¿cierto? Y nos afecta a todos el cambio climático. Nadie se salva. Nadie se salva y justamente quiero dejarle a ustedes dos una pregunta de reflexión para tener una idea cuánto cuesta el agua. Por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, una familia de 4 personas, 2 adultos, 2 niños, al mes paga aproximadamente unos $20, un aprox, $20. Un aprox, quiero que reflexionen ambos, de una familia promedio de 4 personas o tal vez 5, en su situación, pónganse por favor, cuánto pagan para tener una idea, cuán costoso puede llegar a ser el recurso. Cuando abrimos esta sesión, Carol le comentaba a Salva de que en el caso de Perú, el recurso más escaso es el recurso hídrico y es el más barato porque está subvencionado. Y Lima está terriblemente ubicada. Estamos ahí en pleno desierto y a pesar de que estamos en un desierto, no existe la conciencia ambiental del cuidado al agua. Vemos que caños abiertos, gente todavía plantando gras, teniendo un ecosistema como si estuviésemos en una ciudad tropical, con árboles echando agua, tirando agua. Y tú dices, ¿no? ¿Dónde está esta conciencia de que no tenemos agua? Estamos en un estrés hídrico tremendo. Entonces los dejo pensando, por favor, para que vayamos meditando antes de cerrar nuestra sesión. Y le preguntaba, Carolina, justamente a Salvador, que en el caso de nosotros en Perú tenemos mucho lo que es el poblar cerros, lo cual hace justamente
que de alguna manera validemos el desorden territorial, porque en nuestro caso está prohibido construir en cerros. Sin embargo, la necesidad de las personas pues hace que se ubiquen en zonas de derrumbe y justamente no tienen acceso al agua. El hecho es que por años lo comienzan a poblarlo y luego piden una prescripción adquisitiva y exigen el derecho. Quiero agua, señores, quiero agua, ¿no? Y pues bueno, el problema lo trasladan justamente a instituciones como Sedapal, que es la que se encarga de la gestión del agua. Salvador nos comentaba de que me pinchó el globo porque cuando yo fui a DF no encontré cerritos poblados y dije una figura distinta, pero me acaba de decir que sí, que también pasan lo mismo. Y en el caso de Chile, pues Valparaíso es un ejemplo y yo siempre lo utilizo cuando hablo de ordenamiento territorial. Ahí estamos con Salvador en el grupo de ordenamiento territorial, en una red también que justamente nos gusta fomentar que se trabaje en el ordenamiento de territorial. Y Valparaíso es un buen ejemplo, porque es emergente, es bonita, es organizada, asfaltada, con todos sus servicios. Ha costado mucho sacar a Valparaíso y que llegue a este estándar. Ujú. Eh, con relación a temas de ordenamiento territorial, porque ahí nos vamos a otro y podemos distinguir dos temas en este, porque uno es, cuando pensamos en ordenamiento territorial, pensamos en que hay una regulación estatal a través del derecho, de normativa, a efectos de determinar qué espacio se va a establecer para habitación, con una cantidad X de áreas verdes. Eso es pensando que estamos frente a un Estado regulador, una administración más o menos robusta. Como les decía anteriormente, y lo mismo que pasa con las aguas, el modelo económico chileno es un modelo económico liberal. Por tanto, yo siempre también me ha tocado hacer clases de ordenamiento territorial y siempre les digo, pareciera ser que en Chile más que ordenamiento territorial, hay un desordenamiento territorial. Porque la verdad, el derecho de propiedad es un derecho que está muy blindado en Chile. Es un derecho fundamental y está muy blindado, por tanto, las personas tienen, y es un derecho fundamental también, desarrollar cualquier actividad económica lícita. Y aún más si estamos en presencia de un terreno que es de propiedad privada de una persona o conglomerado de personas o empresas. Entonces, tenemos actualmente, y pasó mucho post pandemia, que muchas personas que tenían terrenos, parcelas en el sur de Chile, se fueron de Santiago para asentarse en estos lugares que eran más bonitos, que tenían mejor calidad de vida y empezaron a gestionar esos terrenos sin regulación alguna. Es decir, eran terrenos que en principio tenían una finalidad agrícola, pero como son particulares, si quiero, los transformo en loteos. Entonces, mucho espacio que era dedicado a la agricultura o a la ganadería fueron loteados con el fin de generar espacios para habitar personas, claro. Y no obstante, existan ciertas reglas, como por ejemplo, claro, si yo quiero establecer un loteo de tanta cantidad de casas por metro cuadrado o por hectárea, tengo que seguir ciertas reglas, pero que están dispersas. No hay una regulación única respecto al ordenamiento territorial, sino que, claro, en algunos casos, cuando ya se trata de una cantidad de mayor envergadura, un proyecto de mayor envergadura, entonces tendrá que pasar por las autorizaciones sectoriales que correspondan, y entre esos también las del agua, porque tiene que haber algún tipo de factibilidad para poder establecerse en un lugar, y también el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero esos son para grandes proyectos. En general, cuando la persona se asienta y hace una pequeña cabaña y hace un pozo, normalmente no solicita autorización alguna. Y en general, cuando hay una finalidad que es de consumo familiar o personal, tampoco es necesaria una autorización. Entonces, en este sentido, también hay una especie de desregulación, porque finalmente esta extracción de recursos hídricos subterráneos
queda sin respaldo, sin establecerse qué cantidad se está sacando, entonces, de agua subterránea. Entonces, la Dirección General de Agua, que es la administración, pierde esta información que es indispensable si estamos en presencia de un mercado de agua. Eso por una parte. Y entonces, claro, en esa desregulación yo creo que también pasa esto del recurso hídrico, que efectivamente no hay una desregulación también. En otro sentido, tenemos que, y muchas veces quizás no en los cerros, pero en espacios llanos incluso, pero de carácter agrícola, también llega la familia, empieza a construir una casa, en el mismo terreno familiar, se construyen los hijos, después vienen los nietos, y efectivamente, en Chile, los que regulan el agua potable, o sea, la entrega de este servicio, agua potable y para saneamiento, son los propios usuarios. Es decir, tienen que establecerse una comunidad como de junta de vecinos que se llama Servicios Sanitarios Rurales, y son ellos mismos quienes autónomamente se hacen cargo de gestionar en la entrega de este recurso hídrico. Pero es algo muy complejo, porque si pensamos, ¿quiénes son prestadores de este servicio público en las ciudades? Son empresas de carácter privado, los servicios de agua potable y sanitario privados para estas grandes ciudades. Entonces tienen los mecanismos, tienen conocimiento, tienen profesionales para poder entregar el servicio. Y uno efectivamente paga y luego te voy a dar la respuesta de cuánto paga. Pero esta gente, imagínate, la gente que vive en el campo, que viene su hija, viene su nieto y se va haciendo la cabañita uno al lado del otro, tienen que autogestionar, tienen que determinar de dónde van a hacer el arranque del recurso hídrico, probablemente cerro arriba, porque allá están los nacimientos de las vertientes, buscar un método y un autofinanciamiento para poder bajar el agua hasta las casas y establecer estos medidores y tomar la cuenta del agua cada mes y contratar administradores y contratar a personas que estén mirando para que otros no hagan arranques piratas, que se dicen. Entonces, que no roben el agua finalmente. Entonces, se le otorga una facultad que si bien uno dice, ¡ay, qué bien, bonito, participación ciudadana, vamos a autogestionarnos! Pero no hay recursos. Nadie les enseña a estas personas cómo deben cumplir esa función. Entonces, bien complejo. Y la otra situación paralela a esta es cuando efectivamente hay tomas de terreno, que son tomas de terrenos irregulares. Lo que entiendo yo que a eso te referías, que se van al cerro, se toman estos terrenos irregulares y después dejan pasar un tiempo y regularizan su situación. Ajá. Y efectivamente ahí estamos en la misma situación porque por supuesto no van a tener el acceso al agua. Hoy en día en Chile tenemos un grave problema de la vivienda. De hecho, nosotros no tenemos derecho, no está establecido en nuestra Constitución el derecho a la vivienda, y como no somos Estado prestacional, entonces en ese sentido tampoco se recoge lo que ha establecido los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, mucho problema de la vivienda y por tanto mucha toma irregular de terreno, y este conflicto cuando llega a tribunales de justicia, no obstante, los tribunales hacen todo un disclaimer de que efectivamente debiéramos considerar los derechos de los niños, derechos de personas mayores que habitan en esos lugares al momento del desalojo, pero el derecho de propiedad es que sigue privando. Entonces, lo que procede a la decisión final, en la resolución de los tribunales, es el desalojo de estas personas. Entonces, tampoco es tanto esto que se genere un espacio de que ellos puedan adquirir después por algún otro mecanismo que para regularizar su situación. Eso es muy complejo, pasa mucho en Valparaíso, porque claro, a pesar de que Valparaíso pueda tener calles asfaltadas, todo, pero en Valparaíso hay muchos casos de tomas irregulares justamente en los cerros, y ahí llega la justicia y llega Carabineros, que a veces no es las tomas, hay que también tener ojo de cómo van a hacer el desalojo, porque efectivamente ahí ha habido vulneraciones de derechos humanos también. Y bueno, con relación al agua ya estamos en la misma. En Chile el carabinero es como, le dicen también Paco, es el policía, claro, ¿no? el policía. Que los desalojan. Y ya para cerrar, nos vamos despidiendo y quisiera, Carolina, más o menos cuánto paga una familia de 4 personas en dólares, para tener una idea. Yo creo que también aquí, como Chile es tan largo, pues como decías tú, y tiene unas características tan variadas,
también es variable el valor que paga una familia. Entonces, uno podría Santiago, pensar eventualmente que en Santiago pagarían más, pero en Santiago aproximadamente son $40 por familia los que pagan. 40 Pero dólares. fíjense que en el sur de Chile, donde se supone que hay más cauces, o sea, uno ve que hay más cantidad de aguas en el sur de Chile, pero el acceso a agua potable y saneamiento es mucho más caro porque no hay una empresa que se dedique a eso de forma eficiente, entonces pueden llegar a pagar $50 la familia, incluso más. Es muy caro. Mm. Y Salvador, estimado Salvador, en el caso de México, ¿cómo estamos en esta situación hipotética de una familia de 4 integrantes que consume pues lo básico, el bañarse, el cocinar, la limpieza? ¿Cuánto paga aproximadamente una familia de 4? Mira, aquí, digamos que haciendo este cálculo rapidísimo que nos pides, aproximadamente hay una dotación estimada por la autoridad cercana a 50 litros de líquido por semana. Eso es la dotación de emergencia y estamos pensando que es cerca de, no sé, de $4 a la semana. Imagínate que el recibo del agua anual tiene un costo cerca de $120 anuales, en donde la disponibilidad de agua, pues es obviamente una disponibilidad variable, pero mucho más alta, porque los 50 litros, ¿cómo saco esto? Cuando hay, en etapas de emergencia, la autoridad asigna 1,000 litros de agua por familia por semana, ¿no? Y con eso tienes que realizar todas tus actividades. La verdad es que esa cantidad de agua es una cantidad que realmente es difícil que pueda satisfacer las necesidades de una familia, pero sin embargo, bueno, pues es lo que está considerado. Entonces, imagínate que el precio se multiplica por muchas veces, por 5,000 veces, 8,000 veces el, el precio que llega a alcanzar en el mercado el agua. O sea, si sirve algo de consejo, de consuelo, debemos decir que estamos todavía lejos de asegurar el derecho al agua, porque si bien Chile tiene un modelo liberal, nosotros tenemos un modelo más estatista de la gestión del agua, y sin embargo, la gestión que se hace de ella no nos permite pensar que en algún momento vamos a lograr esa cobertura del 100% y sobre todo, pues privilegiar a la población, porque así como se señaló anteriormente, como lo señala Carolina, pues en Chile el mercado es el que determina quién tiene acceso al agua, a pesar de que puede haber una cierta responsabilidad estatal, pero al final es el mercado quien lo decide. Aquí en México no necesariamente es el mercado, pero la ineficiencia que puede presentar el sistema de gestión de agua nos lleva a un funcionamiento casi de mercado, pero muy ineficiente. Entonces, esta cuestión sí, creo yo, para ser muy breve, debe de llamarnos la atención para encontrar un mecanismo que asegure precisamente el acceso al agua. Porque, por ejemplo, si dejamos en manos del mercado la satisfacción de esta necesidad, los pobres no tendrán cabida para satisfacer sus necesidades. Independientemente del lugar que habiten, o sea, existe una responsabilidad del Estado. Tal vez soy muy contractualista, ¿no? Pero el Estado tiene una finalidad de existir. Y si el Estado no cumple con esa finalidad, pues, entonces, ¿en qué estamos parados, no? Yo dejaría ahí mi comentario para no abusar del tiempo y te agradezco. Muchísimas gracias, Salvador. Y hermano, si te declaran la guerra a Estados Unidos, te cierran el caño. Te cierran el caño. Así es, y el caño de diferentes cosas, ¿eh? O sea, ahorita es el tema del agua, pero hay muchos elementos que pues están ahí de por medio. Muchísimas gracias, hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Carolina. Un beso inmenso
amiga de mi corazón. Muchísimas gracias, hermano. Salvador, otro beso inmenso. Saben que tienen una gran amiga, una casa en Perú. Cuando quieran, visítennos y vamos Gracias. a hacer un tour por las universidades. Eso. Encantada, Cuídense infinitas mucho. gracias. Un placer haberte acompañado en esta conversación. Y muchas gracias también a Salvador, porque uno comparte estas experiencias que nos ayudan también a poder entender incluso la propia regulación, viendo lo que pasa con los países vecinos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos los participantes. Hemos tenido cerca de 60 participantes en esta edición del Diálogo Ambiental Internacional. Nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.